Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba poniendo de fondo una canción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con Latinoamérica. Y bueno, pues viendo la posibilidad de que estamos personas de diferentes partes del mundo acá, ¿no? Estamos gente de Costa Rica, de Perú, de Colombia, estamos gente de Venezuela. Y por ahí alguien, si me olvido, por favor, me cuenta de dónde nos está viendo. Voy a poner en contexto. ¿Está bonita la canción? Qué bueno, Lidia. Qué bueno que les ha gustado. Eh, Les decía que el contexto de esta reunión tiene que ver con lo siguiente. Mi nombre es Jimmy Calderón Mata y yo dirijo una formación que se llama Práctico, una formación en constelaciones sistémicas. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es poder seguir estudiando, trabajando, aprendiendo. Y en ese afán hemos tenido ya presentaciones de las personas que se han graduado de la formación. La primera fue con Rosalind, que hicimos el tema de constelaciones circulares, que es una novedad por si alguien no lo conoce. La segunda vimos con Cristina Valdizón de Costa Rica, Rosalind de Perú, Cristina de Costa Rica. Vimos el tema de el trauma trifocal, con un enfoque desde Thomas Hughes, que estuvo muy interesante. Y para hoy día, pues nos acompaña desde Colombia Eliana Castellanos, que ha sido parte de la formación y que más allá de eso, cumple una labor muy importante en todo el tema de comunicación a nivel público en su país. Y me encanta que ella haya añadido la mirada sistémica y el tema de constelaciones en su trabajo y en su propuesta. Eh, y es en ese sentido que ya hemos trabajado antes con Eliana en hicimos una actualización de información, donde estuvo ella también hablando de este tema, estuvo también otros compañeros de Venezuela y otros compañeros de Gustavo Martín de Venezuela y Josefina Razuri de Chile. La intención es que aprendamos mucho más. Yo creo que en este grupo humano de la gente que ha llevado la formación, tenemos muchas personas que pueden ayudarnos a seguir aprendiendo. Y una de ellas es Eliana Castellanos con toda la experiencia que tiene. En este grupo también hoy día están invitados de Liana, ya que luego se pueden quizás comentarnos, presentar por el chat. Y también estamos con alumnos de Alcanzando el Éxito, que es un programa intermedio de desarrollo personal que brindo yo con otros docentes también. Y bueno, pues yo estoy muy contento y con esto ya yo me retiro a backstage para darle lugar a Eliana y para que nos hable qué es esto de la comunicación sistémica y el poder que hay en las conversaciones. Así que yo, bueno, primero agradecerte, Eliana, por esta propuesta, por tu tiempo. Vamos a ir básicamente, está bien, Eliana, vamos de 8 a 9 y media. Y si alguien quiere extenderse un poco más en algunas preguntas, consultas, bueno nos quedamos más tiempo con Eliana. Eliana, bienvenida. Hola Jimmy, muchas gracias y a todos y a todas por estar aquí. Veo caras conocidas a los colombianos que me están acompañando. Muchas gracias y a las personas de la formación. Entonces, agradecerle a Jimmy, digamos que parte de este ejercicio también Jimmy ha sido mi maestro. Entonces, agradecerle a él porque aprendimos muchas cosas en nuestra formación y bueno, eso es. Entonces, voy a dar solamente como una información muy puntual, si tienen hojas al lado, esfero, como que se den 2 minuticos de traer hojas y lápices que tengan a mano, me parece que es importante para algunos ejercicios pequeños que vamos a hacer. Eso es. Genial. Listo, entonces, Eliana, yo me voy a backstage, quizás luego salga y regrese, pero voy a estar backstage. Cualquier cosa me comunicas por WhatsApp. Vale. claro que sí. Listo. Entonces, ¿en qué consiste un poco nuestro taller de hoy? Eh, Nuestro taller de hoy, un segundo aquí mientras que coordino la pasada de la presentación. Listo. ¿Cuál es el objetivo? Dar a conocer un poco a quienes están aquí, qué pasa en la comunicación y en las conversaciones cotidianas que tenemos, que son en realidad intercambios, no solamente de información, porque muchas veces los vemos solamente como información que se transmite,
que es un poco lo que nos han enseñado, sino que aquí también es en realidad un verdadero intercambio entre dar y tomar, entre dos, ¿no? Así haya un grupo grande de 50 personas o de quienes estamos aquí, que hoy vamos a tratar de tener algunas conversaciones, es un intercambio. Y la invitación es a que nos demos cuenta que damos cuando hablamos, cuando le hablamos a alguien, y que tomamos de ese otro que me está hablando cotidianamente, y que seguramente como es un ejercicio común que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Nos levantamos y si hay alguien en casa, tenemos esa primera conversación de saludo. Si vivimos solos, seguramente salimos a la calle y hay que saludar al portero, nos subimos al bus, llegamos a la oficina o vamos a alguna actividad y siempre hay un intercambio eh, de, de una conversación, que puede ser un simple hola, ¿sí? Y el otro me responde o un buenos días. Entonces ahí estoy dando ese intercambio. ¿Quién es Eliana Castellanos? Para quienes no me conocen, soy hija de Leonel Castellanos y de Mercedes Díaz Cardoso. Ambos son colombianos. Soy esposa de César Corredor y mamá de Sara y de Julián. Soy comunicadora social, me especialicé en economía e hice maestría en estudios culturales y hace 8 años me encontré con el mundo de la sistémica familiar y organizacional y aquí sigo encantada como aprendiendo cada día. Y pues es para mí un gusto poder estar aquí y acompañarlos y poder compartir este conocimiento. ¿Qué vamos como a trabajar en esta primera parte? La comunicación y las conversaciones. Y aquí entonces, como entrando en materia, ¿qué es una comunicación? ¿Sí? Y me gustaría, antes de escribir aquí rápidamente, quién levanta la mano y nos dice qué es una comunicación o qué cree que es una comunicación, más allá de lo que tengamos en la diapositiva. No todos al tiempo. Yo, Aquí. Eli, yo apoyo. Ya, dale, dale. Es tratar de, o sea, la comunicación es establecer un contacto, a veces verbal, a veces no, para estar con alguien. No sé, como para, sí, llamar la atención de alguien, pero es ese, es un contacto que puede ser verbal o no, porque también lo puedo tocar y lo puedo saludar sin hablar. Estaba pensando en eso. Vale. Rosa o Rosario, no sé quién. ¿Alguien tiene la mano alzada? Eh, En el chat están escribiendo. Sí, espérame. Ya, aquí voy. Eh, es una toma de interacción entre dos o más personas, nos dice Paula. Listo. Entonces, ¿qué es la comunicación? Eh, es efectivamente, como lo dijeron, es una interacción entre dos o más, ya sea mediante la palabra hablada, escrita, en gestos, en ademanes, en expresiones, en esas emociones, ¿no es cierto? Y que nos lleva a un resultado, ese intercambio. Esa es la comunicación. Pero también está la conversación, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre comunicar y conversar? Entonces, en esa comunicación, digamos, hay esa interacción entre dos y en la conversación también se da, ¿sí? Solamente que, y también se da el intercambio. ¿Qué pasa en una conversación o qué espero en una conversación? Que lo que yo diga sea escuchado y lo que el otro me responda lo sea escuchado. Muchas veces en la comunicación se puede ir en una sola vía. Entonces les voy a poner un ejemplo de mi cotidianidad, de mi trabajo y entonces una noticia en la radio, ¿sí?
El periodista lee la noticia en la radio o en el noticiero de televisión y simplemente nos está dando una información que nos llega, pero ahí no hay una comunicación. Nosotros no hablamos con la radio ni le contestamos al periodista en la televisión, pero él está dando una comunicación. Y aquí un poco que es más mi experticia en la formación y en este trabajo de sistémica, que es más con las empresas. Entonces la pregunta es si quienes hemos sido empleados o hemos trabajado con empresas, ¿dónde vemos conversaciones o dónde vemos comunicaciones? Entonces nos escriben un correo electrónico para toda la organización. Y allí simplemente hay una comunicación que se da, una información, y pocas veces se da esa retroalimentación. En la conversación la podría tener con mi jefe directo, ¿no es cierto? Donde voy a entregarle un trabajo y le digo, jefe, este es mi trabajo, o con un compañero con el que estoy realizando una labor. Entonces ahí se da ese diálogo, ¿sí? Y hoy en las organizaciones esta conversación está mediada por la tecnología, ¿no? Entonces, chat, el WhatsApp que se ha vuelto como el canal número uno, correos electrónicos. En los correos también hay conversaciones. Y eso que hablo de la palabra hablada, escrita, las expresiones también se sienten en los correos electrónicos o en los chats, ¿sí? Entonces uno sabe cuando alguien le escribe un correo que seguramente el jefe lo está regañando o alguien está usando expresiones. Entonces, esa comunicación, aún si yo no estoy viendo al otro de frente, está teniendo como esa relación. Un segundo, no sé por qué no me deja seguir aquí. Listo. Y aquí les traigo esta imagen un poco para que arranquemos la conversación. Y quisiera que me contaran un poco qué ven en esta imagen, ¿sí? En ese intercambio, qué sentimientos atraviesan un poco ahí por sus mentes cuando ven estas personas, qué creen que están hablando estas personas. Usar el micrófono. Ana, No sé si se puede usar el micrófono porque yo no puedo escribir. Tengo, claro, dale, sí, no sé, veo una persona, bueno, al hombre como que está concentrado, ¿no es cierto?, prestando atención detenidamente a la comunicación que existe entre ellos dos, ¿no? sí, Ana. ¿Me escucha, no? Sí, 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 te escuchamos bien. Ah, sí, no, lo que yo decía es que obviamente veo, ¿no?, a una mujer y a un hombre, ¿no?, que están obviamente intercambiando, bueno, una comunicación, ¿no? Él está prestando atentamente, ¿no?, a lo que ella está diciendo. Bueno, ella también está gesticulizando con, bueno, a través de las manos, ¿no? También vemos otras señales de comunicación, bueno, eso sería de conversación, ¿no? De comunicación, ¿no? Ajá, Eso es, bueno, lo que percibo, ¿no? Obviamente él está con suma atención concentrado en lo que ella le está manifestando. vale.
Listo, por acá nos dicen, muchas gracias. Es la forma de llegar, no, espérame un segundo. La Hola mujer habla, Eliana, buenas noches, ¿qué tal? bueno, Mi nombre es dale, Larisa. dale, Larisa. Sí, yo lo que observo en esa fotografía es a dos personas que están, de acuerdo a los gestos, a las miradas, nos dicen mucho. Es una conversación bastante seria, es una conversación en la cual están decidiendo algo parece muy importante respecto de sus vidas, tal vez. eh, y están en una situación parecería de conflicto, parecería. Es lo que yo puedo observar en esa fotografía. Están teniendo una comunicación bastante seria, bastante conflictuada, una comunicación seria y difícil parecería, ¿no? Es Ujú. lo que puedo observar. Vale, Larisa. Aquí nos dice María del Pilar, al parecer hay un desacuerdo entre estas dos personas. Lidia nos dice, la mujer habla y el hombre escucha. Isabel dice, discutiendo alguna decisión importante. Ney Osorio dice un desacuerdo. Blanca dice, siento mucha tensión en la imagen, como que no están de acuerdo. Paula dice, algún tema personal, algo que preocupa. Y ya. A alguien le genera una sensación, no lo que ven, sino cuál es la sensación que sienten cuando ven la imagen. ¿Puedo Sensación hablar? Sí, de conflicto, de Y la yo conflicto, veo una sensación, sensación tensión, de cansancio, tensión. que ya la dama está harta, está cansada de lo mismo. Yo siento eso, esa sensación de estar harta. ujú, Mi sensación también es de tensión, como lo escribí ahí, ¿no? O sea, yo cuando vi esa imagen sentí la tensión, como si yo estuviera ahí, ¿no? En ese momento, en esa escena. Una tensión como que de conflicto. no me siento comprendida y como que la otra persona ¿Verdad? está cansado, está aburrido ya, ¿no? Eso es lo que yo siento cuando veo esa imagen. vale. Aquí nos escriben las sensaciones de una mujer tratando de hacerse entender o transformar algo con frustración. Sara dice, la mujer está planteando un punto y el hombre está analizando al respecto. Es decir, se está dando cuenta que había algo que no lo había visto hasta esta conversación. Yo puedo percibir que ella está en posición de diálogo y quizá diciendo que todo está bien. Entonces, digamos que es muy valioso lo que cada uno ve de esta imagen, ¿sí? Porque si se No, dan pero cuenta, no, no. Lucy, ¿ibas a decir algo? Sí, Dale. me parece buena la idea que usted comenta, ¿no? Que dice que lo ve así como que ya, ¿no? Consolidando algo, pero más no se percibe eso porque con la mirada y el entrecejo del hombre, como que dice, ay, ¿cuándo va a terminar esta loca de hablar? Yo lo veo eso. Y Isabel dice, se me ocurre que hay un bebé en camino y que preocupa al varón, ¿no? Entonces, Sí, hay miren, mucha perspectiva sobre esa imagen. exacto, ¿sí? Y así son las conversaciones que tenemos a diario. Ujú, Puede ser que la mujer esté entendiendo una cosa y el hombre otra. Aquí ujú, estamos, no sé, dice 37 personas. Y cada ujú. una de ustedes y de ustedes me dijo una mirada totalmente distinta de lo que estaban conversando, ¿sí? Y creo que ese es como un buen punto de partida para esto que vamos a dialogar, porque viene esto que es que damos y que tomamos en nuestras comunicaciones y conversaciones diarias. Somos conscientes que es un intercambio, es como la pregunta, somos conscientes que cuando le hablamos a la pareja, a los hijos, al compañero de trabajo, lo que estamos es teniendo un intercambio. ¿Qué tanto doy en mis conversaciones y qué tanto recibo de esas conversaciones? Aquí las invito en ese, y los invito en ese papel que tienen a mano, acordarse de alguna conversación cotidiana y de una conversación difícil, como poner las dos sobre la hoja y escriban
una comunicación cotidiana y una difícil. Muy rápidamente, de algo que hayan conversado con alguien que en este momento digan, uy, esta fue una conversación difícil. Escriban el tema y como lo que se dijo. Y si alguien nos quiere compartir. Conversación cotidiana. ¿Listo? Alguien que se anime a compartir. Es corto, como qué pensaron de la cotidiana y de alguna que haya sido difícil de sostener. ¿Quién se anima? ¿Ya todos lo escribieron? Hola Eliana, Hola, María Elena. hola, ¿qué tal? Mira, Bien. en la conversación cotidiana, recuerdo una conversación que tuve esta mañana con mi hijo. Fue rápida, breve. Él informándome lo que iba a hacer, informándome, mamá, salgo a tal esto, tengo que ver un cliente, regreso, y yo informándole a él también de mis actividades, ¿no? Vivimos los dos acá en la casa y coordinando nuestras horas para ver el tiempo que la casa iba a estar sola. Es una conversación también, aparte de informativa, de precaución. Conectamos la alarma, desconectamos la alarma cuando vamos a estar mucho tiempo fuera, ambos. Cuando mencionaste conversaciones difíciles, recordé un ejercicio que hice en un taller que nos enseñaron lo que era la limpia. Cuando tenemos temas guardados que no hemos aclarado con algunas personas. Esto era, yo estaba haciendo trabajo de servicio de staff en un taller de transaccional y dentro del staff, como es normal y natural, cada uno tenía sus propias formas de ser, que a la hora de estar trabajando en equipo, sosteniendo un equipo muchísimo más grande, saltaban pues las formas de cada uno. Hay quien quiere ser el que controla, hay quien el que es más ordenado, el desordenado y todo este tipo de cosas. Llegó un momento en donde se nos dificultaba el trabajo porque teníamos esas pequeñas rencillas, si se quiere, que no habíamos soltado. Y nos aconsejaron, el facilitador, necesitan hacer una limpieza. ¿Cómo es la limpieza? Se paran todos en círculo y la limpia no se responde. Se va a parar de uno en uno a voluntad y se va a parar frente a cada uno de sus compañeros y le va a transmitir su sentir. Empezamos, yo te veo, yo te siento, te percibo. Cualquiera de esos pueden ser los inicios. Le puedes decir te percibo egoísta, te percibo hipócrita, que no es lo mismo decir eres hipócrita. Yo te siento. Y el que recibe lo va a recibir como un regalo y lo va a mirar a ver qué tan cierto puede ser o no. Y de esa manera, cada uno se dio la oportunidad de decirle al otro lo que percibía. Los primeros fueron los más difíciles, los más incómodos, por la falta de costumbre de tener ese tipo de conversaciones. Lo que recuerdo con mucha satisfacción fue la sensación de habernos quitado una mochila de la espalda cuando terminamos y nos pudimos dar un abrazo, pero así con total sinceridad, honestidad, de sentirnos bien y nos volvimos a sentir un equipo, que era lo que nosotros inicialmente éramos y que por estas rencillas nos habíamos ido apartando. Para mí fue muy enriquecedor sin dejar de ser incómodo al inicio y fue un gran ejemplo y me ha funcionado en casa con mis hijos,
con algunas 2, 3 amigas, pero esto es una conversación que se hace voluntariamente y hay que abrir el espacio para poder permitirnos el recibir la información que nos vayan a dar. No quiere decir que sea lo que se ve. Tal vez en ese momento me mostré de aquella forma. Te sentí superficial, no me hiciste caso con lo que te estaba diciendo, me sentí herida. Para mí fue muy enriquecedor y no deja de ser incómodo, lo repito, Eso. pero sirve para limar asperezas. Y en Vale, casa lo he utilizado, genial. muchas gracias por tu ejemplo. ¿Alguien más que quiera traer como una conversación difícil? Hola. Blanca. Sí, la conversación difícil fue entre el papá de mi niño y yo, y él no vive con nosotros, entonces me estaba planteando algunos aspectos en los que él había notado que yo era muy rígida con nuestro hijo. Entonces, la situación yo la tomé un poco dura porque yo le dije, no, o sea, es fácil para ti que no vives y no crías a nuestro hijo junto conmigo, decirme los puntos negativos, pero no te das cuenta todo lo que yo hago de manera positiva, ¿no? En realidad yo fui quien distorsionó el mensaje que él me daba, ¿no? Porque cuando él se fue, yo pude reflexionar sobre lo que en verdad fue la comunicación que llegó hacia mí, no la interpretación de lo que yo le di en el momento y me acaloré, me molesté mucho, basada en otras situaciones que todavía de repente yo arrastro en la relación con él como papá, ¿no? Por el abandono y todo ello. Esa fue perdón, una comunicación muy difícil porque no supe centrar realmente la parte de la madurez de dos adultos diciendo respetuosamente, mira, yo como papá veo que tú como mamá estás de repente siendo inflexible en tal punto, ¿no? Lo cual hubiera sido más sostenible, más llevadero y yo hubiera entendido, ¿no? La conversación cotidiana surge con mi niño cuando yo lo voy a recoger al colegio y siempre me pregunta, ¿no? Mamá, ¿y qué quieres hacer hoy, no? Pero es algo tan cotidiano porque ya eso no me dice en realidad qué es lo que yo quiero hacer, sino me pide inconscientemente que yo le pregunte a él, ¿y tú qué quieres hacer, no? Para que él me diga realmente lo que estamos dispuestos a hacer los dos. ¿Qué? Eso sería. Ajá, y eso me gusta mucho esa conversación porque es algo que me da entrada con él, ¿no? Para yo saber qué es lo que desea, para escucharlo atentamente y para ponerme en su lugar también. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Bueno, para quienes no conocen como todo este tema de sistémica, nosotros hablamos de dar y tomar, como en las relaciones. Y aquí traigo como una frase de Joan Garriga, que es uno de los escritores y consteladores, él es español, y siempre él nos dice darle al otro aquello que es capaz de tomar y compensar de alguna manera manteniendo su dignidad. Entonces aquí en las diapositivas más adelante vamos a darnos cuenta de ese intercambio y esta frase de Joan Garriga está en esos libros que él habla de las relaciones entre parejas, ¿sí? Entonces yo no le puedo dar a mi pareja aquello que no está dispuesto a tomar, ¿sí? Y cuando lo referimos a la comunicación, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces Blanca nos estaba trayendo un ejemplo muy claro. No tuve una conversación, ¿sí? ¿En qué momento hay que pensar, y ya lo vamos a ver con más detalle, qué estoy dando yo en mis conversaciones y qué está dando el otro en las conversaciones? Y sobre todo en no quedar en deuda, ¿sí? En esas compensaciones que nos damos cuando de alguna manera eh, digamos, decidimos compartir con el otro, hablar con el otro, decirle una grosería al otro, no contestarle al otro, quedarnos en silencio, que es lo que damos cada día en nuestras conversaciones. Y Blanca nos trajo un ejemplo súper valioso y es su hijo le pregunta qué es lo que ella va a hacer.
pero en realidad lo que él quisiera que su mamá le preguntara es ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? Entonces es lo que él está esperando que la mamá le diga cada día. Y muchas veces nos pasa eh, que o estamos muy ocupados o tenemos 50 cosas en la cabeza y no estamos escuchando lo que el otro está diciéndonos. Entonces estamos dejando de recibir información valiosa. Puede ser que Blanca esté muy ocupada ese día y ni siquiera escuchó la pregunta que hizo su hijo. Y ella le contestó cualquier cosa, no, vamos ya a almorzar, o sí, o llegó con afán a recogerlo al colegio. Y eso nos pasa cotidianamente. Entonces, nosotros quedamos y que recibimos cotidianamente eh, en en las comunicaciones. Entonces, podemos dar de más, ¿sí? Podemos darlo todo sin darnos cuenta, ¿sí? En una conversación. Podemos dar menos, ya vamos a dar ejemplos. Podemos dar lo justo, y esto quienes han estudiado constelaciones pueden entender un poquito más cómo esto afecta los equilibrios. Y en el recibir o tomar, que para nosotros es más importante el tomar que el recibir, porque no puedes recibir algo, esto es un ejemplo de María C., recibo el paquete o recibo el celular, pero recibirlo es una cosa simple, pero tomarlo es como apropiarlo. Entonces también la pregunta aquí es lo que el otro me está diciendo cuando lo tomo, ¿sí? Cuando el otro me pide, mamá, llévame al cine, o el esposo le puede decir, o la esposa, es que estoy trabajando mucho, me siento cansada y tomamos eso que nos dijo, quisiera salir el fin de semana, lo tomamos de verdad o simplemente lo dejamos pasar como la información. Y definitivamente cada uno decide qué tomar y qué no tomar del otro. Y en las conversaciones que tomamos, ¿no? No tomamos solamente la palabra, que es algo muy importante y que vimos en la imagen inicial, que era esa conversación que estaban teniendo, era porque venía un hijo, porque estaban de mal genio, porque estaban tocando un tema delicado. Y entonces nosotros en las conversaciones tomamos sonrisas, tomamos miradas compasivas, tomamos palabras amorosas, pero también tomamos gestos de desprecio, también tomamos reclamos o tomamos sentencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las conversaciones? ¿Alguna vez pónganse a pensar un segundo en eso que escribieron en el papel de la comunicación cotidiana? ¿Se acuerdan qué le dijo su hijo esta mañana o esa conversación que pusieron ahí? ¿Recuerdan cómo fue esa sonrisa? Si hubo una sonrisa, no la hubo. ¿O estaba tan concentrado en el celular que no fui capaz de verle a los ojos al otro? ¿Sí? No supe qué expresión hubo ahí. No supe qué gesto se dio. Y aquí entonces, ¿cuáles son esas motivaciones que tengo en las conversaciones? ¿Sí? Conectar o atacar o someterme, que son como dos temas grandes, ¿sí? Entonces, busco conversar para enriquecer mi vida, para conectar conmigo y con los demás, para crear ese entendimiento mutuo entre los dos, para tomar responsabilidad de lo que sucede, o tengo conversaciones y relaciones para cambiar al otro, ¿sí? Mi conversación está basada en, es que tengo que convencer al otro que tengo al frente, ¿sí? En controlar a través de esa conversación o en castigarlo con una mala palabra o con un gesto o en convencerlo para que se haga a mi manera. Entonces ahí los quisiera escuchar un poco cómo son esas conversaciones. Si yo miro qué busco en las conversaciones que tengo a diario o con unas personas busco ser complaciente y con otros no. ¿Cómo son mis conversaciones? Ahí volviéndonos como al papel de las dos situaciones, porque son diferentes. Puede ser que en la conversación cotidiana tenga un objetivo y en la difícil yo vaya preparada para hacer otra o no vaya preparada o inconscientemente estoy trayendo cosas e información que tengo aquí
para esa conversación difícil. No sé si alguien nos quiere compartir parte de esa conversación difícil que también anotó en su papel y que pueda ver aquí como esas diferencias. Disculpa, ¿podrías volver a explicar la pregunta? Sí, aquí es cuando yo tengo esa conversación, hablemos de la cotidiana, ¿qué me motiva? Me motiva cambiar al otro, contarle una historia, hacer que el otro haga lo que yo quiera, ¿sí? O incluso en esa conversación difícil, ¿qué es lo que busco con esa conversación difícil? Porque es un poco, soy yo el que estoy dando, ¿sí? Soy yo el que le estoy planteando una situación a mi compañero de trabajo, o a mi esposo, o a mi hijo, ¿sí? O estamos atravesando por una situación compleja y estamos aquí conversando, pero ¿qué busco en la conversación? Porque generalmente no somos conscientes que en cada conversación estoy teniendo primero un intercambio y lo que estoy buscando es que el otro haga algo, ¿sí? Que el otro me dé algo a cambio de lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí es claro, Blanca? Adela nos dice, en los dos casos creo que lo que busco es conectar con el otro. Y si es, Adela, no sé si nos quieres escribir, y si es con alguien con quien estás muy enojado, ¿buscas conectar con ese otro? Dice que sí. Muy bien. Bueno, en mi caso, cuando hay las conversaciones cotidianas, bueno, te voy a hablar de la más cercana que es con mi niño, ¿no? Con mi pequeño. Y mm, pues sí, busco esa conexión, ¿no? Busco escucharlo, busco estar presente y pendiente de lo que necesita o de lo que surge en todo caso en lo que él me va diciendo, ¿no? Y también busco ser escuchada, porque me gusta sentir no solamente el aspecto de que él es importante, sino mostrar que yo también soy una persona importante y que ambos podemos escucharnos y hablar con libertad, ¿no? Em, en el caso de una situación de conflicto, eh, la verdad, honestamente, siempre busco conexión, o sea, que conecte conmigo, ¿no? O sea, no conectar yo con esa persona, sino es como que busco mi necesidad. Yo quiero que me escuches, yo quiero que me atiendas, yo quiero que estés presente para mí, o sea, en este momento, ¿no? Pero ¿por qué no me entiendes? Siempre es eso lo que a veces me manejo en ese tipo de conflictos, ¿no? Y eso es a veces lo que me saca también del cuadro, porque no suelo ponerme de repente en el lado de que la otra persona también necesita eso de mí. Gracias. Vale, Blanca. Y Blanca está dando aquí el ejemplo, que se haga a mi manera, ¿sí? Y muchas conversaciones es, espero que lo que me vayas a contestar es lo que yo quiero que tú hagas, ¿sí? No nos conectamos con la necesidad del otro, sino con lo que quiero que el otro haga, ¿sí? Y es allí, pues, donde se generan esos conflictos en las conversaciones, porque yo estoy esperando que el otro me diga lo que yo quiero escuchar. Y muchas veces el otro me puede contestar no, ¿sí? Mira, es que quiero que mañana vayamos al cine. Y entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que me diga, sí, mañana vamos a salir a cine. O espero que me pases la mesada para pagar el colegio de mis hijos, ¿no? Y si la respuesta es no, inmediatamente viene el ataque, ¿sí? En esa conversación, ¿sí? Pero es en qué forma respondo entonces esa conexión a la hora de poder seguir conversando con esa persona cuando me da un no.
¿sí? O cuando me dice lo que yo quisiera escucharlo de otra manera y me lo dice distinto, inmediatamente entro en conflicto con la otra persona. Y entonces en ese dar y tomar, que creo que algunos aquí ya conocen, es esa compensación positiva que se da en las conversaciones. Entonces es esa conversación cotidiana: hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Sí? Y recibo un poco de, bien, esta mañana tuve tal situación, y el otro empieza a conversar, y aquí hay compensaciones positivas porque no hay un rechazo, ¿sí? Cuando alguien empieza a dar de más en la conversación, y aquí dar de más en lo positivo o en lo negativo, y voy a poner un ejemplo: alguien que está tratando de enamorar a alguien, ¿sí? Una pareja o unos amigos que alguno de ellos quiere ser el novio y empieza a adularla en la conversación, el otro empieza a sentirse: no quiero que me adules, no quiero que me digas esas frases cariñosas. Y entonces ya deja de ser una compensación positiva, ¿sí? Una conversación, porque no, esta persona no es. Pero por el contrario, si ese chico sí me gusta o esa chica sí me gusta, pues puedo empezar a tener unas conversaciones diferentes con él o con ella, porque lo que me está dando, lo que yo estoy recibiendo en la conversación me está compensando. ¿Qué pasa cuando es totalmente neutra una conversación? Este puede ser con el cajero en el supermercado: señor, vengo a pagar este paquete de lo que sea en el supermercado. Y simplemente le pago, y yo le doy las gracias y me voy del supermercado. Y aquí no hay como ningún desequilibrio porque encontré esa conversación. O con mi compañero de trabajo: mira, no me ha aprendido el computador. No, llama al área de sistemas. Listo, ¿sí? Fue una conversación muy corta, pero donde las conversaciones empiezan a tener una compensación negativa, entonces es cuando comienza la pelea, ¿no? Es que tú me hiciste, es que tú no me quieres, es que tú no me llamaste hoy, ¿sí? Y cuando comienza el uno a hablar un poquito más arriba, más alto en el tono, pues el otro que empieza a dar un puño más grande, un puño más grande. Y entonces aquí es cuando se empiezan a debilitar las conversaciones, ¿m? Porque se pierde ese equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio en muchas ocasiones en estas conversaciones, entonces lo que hacen es pasar al otro lado y a tener unos tonos de la conversación diferentes y más altos. Y cuando recibo algo malo, ¿qué hago yo? Pues darle al otro más duro, ¿verdad? Aquí hay unos principios que no son de ayer y los traje a colación porque creemos que las conversaciones y la modernidad, y hoy tenemos internet y el WhatsApp, digamos que nos permiten ser un poco más fluidos en la conversación, y traje a Montaigne, que es un francés del Renacimiento. Y me parece súper valioso porque este hombre desde el Renacimiento está diciendo cosas que seguramente hoy siguen siendo muy valiosas. Entonces dice que cuando tenemos esas conversaciones, y que en el arte de conversar está no ofender al que piensa distinto, ¿sí? Aquel que nos contradice, obviamente abrazarlo en el sentido de entender qué está diciendo esa persona, no hablar para convencer al otro, sino para disfrutar, dudar de uno mismo, ¿no? De lo que estamos diciendo, y recordar que nos podemos equivocar, ¿sí? Que eso que le dije a mi hijo esta mañana, de pronto, uy, se lo dije muy fuerte, ¿no es cierto? Estaba yo con mil cosas en la cabeza y él me preguntó qué voy a echar en la lonchera, y yo le pegué un grito. Entonces, reconocer que nos equivocamos en esa conversación, y que seguramente cuando él vuelva después del colegio le pueda decir: hijo, me equivoqué esta mañana, ¿sí? Estaba muy enojada, estaba preocupada y no te contesté de una forma adecuada. Evitar prejuicios y patrones, que ya aquí más adelantico vamos a ir a abrir un poquito este tema de los patrones. Revisar nuestros argumentos, porque muchas veces conversamos con el otro
a partir de lo que conocemos atrás, a partir de lo que aprendimos en nuestro hogar primario de mamá y papá, de lo que aprendimos en el colegio, ¿no? Incluso nosotros aquí que estamos de varios países, de lo que aprendemos a decir las cosas en cada país. Eh, Dentro de estos principios del arte de conversar está el valorar las ideas, en reflexionar sobre lo que aprendimos del otro, porque muchas veces la conversación va tan rápido que no me doy el tiempo de tomar eso que el otro me dijo y, venga, esto sí, sí sabe que usted tiene razón en esto, porque hay veces no los escuchamos. Y este filósofo para su época decía que es una costumbre de nuestra justicia condenar a algunos como advertencia para los demás. Creo que esto sigue funcionando hoy. Y al fin de cuentas, nunca es un desperdicio hablar de sí mismo. Cuando me critico, siempre me creen y cuando me alabo, me desacreditan. Entonces, creo que esto sigue funcionando. Civil nos dice que los 3 derechos de Humberto Maturana es derecho a equivocarse, derecho a cambiar de opinión y derecho a pararse e irse. Muchas gracias, Civil. Bueno, y aquí como en este segunda parte y más ejercicio es qué es lo que me digo y lo que tomo de aquello que me digo, porque muchas veces podemos pensar que las conversaciones son solamente entre los dos, ¿no es cierto? Entre mi pareja, entre mi compañero, entre mi jefe, entre los niños, entre mis sobrinos, con mis hermanos. Pero ¿cuál es la conversación que tengo conmigo, con cada uno de nosotros? Entonces, los voy a invitar a que o nos escriban ahí por el chat o escriban en su hoja cuál es la frase que más se repite cada uno de ustedes. ¿Cuál es esa palabra que se dicen a ustedes mismos? Porque esas son conversaciones que pensamos que no son conversaciones, ¿sí? Pero todos los días mantenemos conversaciones con nosotros mismos ahí adentro. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué nos decimos en la mañana, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar? Entonces ahí 2 minuticos para que puedan escribir qué es lo que me estoy diciendo cada día. Karina escribe que me dé sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Eso te lo dices tú misma, Karina? Hola, sí, correcto. Eso es lo que hago en la mañana. Trato de concentrarme, agradecer por todo lo que puedo tener. Y como tengo personal a cargo, es un poco complicado tomar decisiones y obviamente sé que estoy expuesta a equivocarme y, y siempre trato de ser muy imparcial o trato de apelar a esa sabiduría, ¿no? Hasta cuando oro igual, ¿no? Apelar a la sabiduría correcta. Y hay momentos en que sí respiro hondo, me tranquilizo y no dejo que las emociones me ganen, porque a veces la ira, la cólera, te hace tomar decisiones equivocadas, en todo aspecto, considero yo. Gracias, Karina. Lorena dice, todo va a estar bien si vamos a poder llegar a lo que queremos, las metas propuestas. María Elena escribe, pienso que esa conversación es la más importante
y la que más a menudo olvidamos. A veces es la conversación más dura. Estoy aprendiendo a tratarme con más suavidad y tolerancia, especialmente cuando me equivoco o cometo un error. Adela dice, yo me digo cada mañana claridad y pulcritud en mis pensamientos, sentimientos, palabras, decisiones y acciones. Larisa, Hola, Eliana. Sí, yo todos los días en las mañanas siempre me repito esta frase. Sí se puede. vale, Siempre me levanto positiva, pensando y diciendo, es más, me lo digo 3 veces, como para remarcarlo. vale. Blanca nos dice, actualmente me hablo con más cariño y paciencia. Me doy palabras de ánimo, de aceptación y aprobación. Me digo que me amo y que todo va a estar bien y que cuando cometo un error, aún con eso yo me siento amando. Y aquí les hago una segunda pregunta. Eso es lo que nos decimos. Y recordemos un poco qué se decía en mi familia, en la familia de cada uno de ustedes, frente al fracaso, el dinero, la enfermedad, eh, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre las relaciones. ¿Qué se decía? ¿Y qué de eso que se decía en mi familia lo repito hoy en frases? Yo les doy un ejemplo que con Jimmy se lo repetimos mucho en nuestro curso y era al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? No sé si en Perú se dice, en Colombia se repite mucho que al que madruga Dios lo ayuda. Y entonces también dentro de estas reflexiones de las constelaciones es, y a los que no madrugan, entonces eso les va mal, ¿no? Eh, Listo. Prakinei nos decía, vuelva a ensillar cuando algo fracasa o no sale bien. Vuelva a hacerlo, vuelva a comenzar. Yo he escuchado mucho dice Sara, el mundo se cae y yo me quedo de pie. Ana, Hay una cosa que siempre me la hacía repetir mi padre y también hago con mi hijo y lo hago constantemente. Yo, es decir, quien temprano se levanta, goza de salud cumplida, tiene un año más de vida y en su trabajo adelanta. Es una- muchas gracias. Sí, ahí la pregunta es, ¿cuáles de esas frases, cuáles de esas conversaciones que pueden ser positivas o pueden ser de otra manera, nos repetimos a diario? Aquí nos escriben, en mi familia y sobre mi madre me decía mucho, eres fuerte y eres una berraca. Tú eres una berraca y nada te tumba, ¿no? Y entonces la pregunta es, aquí dice de nuevo, ser triste te hace ver débil, ¿sí? Entonces es muy importante que recordemos todas esas frases que nos decían cotidianamente, porque muchas veces en este inconsciente no las traemos. Rosario nos dice, no eres sal ni azúcar, no te va a pasar nada, ¿sí? Entonces, ¿qué de esas conversaciones que vienen de atrás y que traemos aquí nos decimos cada día, ¿sí? Creo que esa reflexión aquí es muy importante para ver qué nos decimos nosotros, qué nos decimos cada día. Nos decimos que tenemos que ser fuertes y si un día no estamos tan fuertes, ¿qué pasa? ¿No? Y en esas conversaciones con cada uno de nosotros pasa una cosa muy importante en el lenguaje y esto ya hablando desde la comunicación plenamente. Y es que nosotros usamos en el inconsciente herramientas para editar nuestros recuerdos y definirnos una identidad desde que somos niños. Pero nosotros mismos nos contamos unas cosas y nos callamos a nosotros mismos otras. Y se da esa mezcla entre la ficción y la realidad, ¿sí?
y empiezan a aparecer recuerdos de cosas que nos sucedieron o de la forma en que me contaron la historia, ¿sí? Recuerden que los niños, cuando empezamos a amamantar de mamá o cuando nos acostaron por primera vez en la cuna o cuando nos arrullaron, digamos que en el consciente, en el lenguaje, no lo decimos, ¿sí? Pero si la abuela contaba que ella tejió una cobija muy especial y con esa era que me arropaba y que sin esa cobija no podía dormir, seguramente esa es la historia que yo me cuento cuando tengo 40 años o cuando tengo 50 o que le cuento a mis hijos, ¿sí? Pero en realidad sucedió ese o es una mezcla entre esa ficción y la realidad. Entonces aquí un poco somos escritores y editores de nuestra propia historia, ¿sí? Mezclamos la ficción y la realidad. Tenemos recuerdos falsos, ¿no es cierto? Como las noticias falsas que hoy nos venden en las redes sociales, de cosas que recordamos con convicción, que decimos, no, eso fue así, pero resulta que no sucedieron. Que si le preguntamos a mamá o a papá, alguno de los dos va a tener una historia diferente a la que yo estoy contando. Porque el mismo cerebro nos permite dibujar con libertad esa historia que yo me empecé a crear de mí misma, ¿sí? Y es como cuando confundimos el mensajero con el mensaje, ¿sí? Y entonces le echamos la culpa al mensajero porque ese fue el que trajo mal la historia y no el mensaje que yo misma me fui construyendo. Y aquí, cuando, para que pongan un ejemplo, si ustedes le preguntan a un niño, ¿cómo te fue hoy? El niño que contesta, o cuando nos preguntan a nosotros, ¿me fue bien o me fue mal? ¿Sí? Bien. Pero distinto a si nos preguntan cómo fue tu primer beso o cómo fue el primer día en la universidad. Entonces, cuando las preguntas son generales, no hay una precisión en el recuerdo, ¿sí? Pero cuando las cosas están atravesadas un poco por el sentimiento, ¿sí? Aquí, ¿cómo fue tu primer beso? O si tuviste un accidente, ¿cómo fue ese accidente? Podemos recordar cosas más concretas, pero las preguntas generales no. Y aquí viene otra cosa y es el tema del juicio de lo que nos contamos. Entonces, cuando perdemos un año escolar, cuando perdemos una materia, cuando no nos fue bien en alguna cosa, cuando estamos adoloridos porque tenemos una enfermedad, ¿qué es lo que nos contamos en ese momento? ¿Sí? Y aquí esto viene atado al ejemplo de los likes, ¿no? Entonces, hoy los jóvenes, ¿no es cierto? Cuentan las cosas que tienen más like, las que no cuentan las van como olvidando, ¿sí? Pero en las redes sociales, los like están entre más like es porque hay más juicio de eso que nos contamos. Aquí nos dice Ludi, cuando me pongo mal en escenarios de trabajo, lo digo, soy frágil como todos los seres humanos, tenemos derecho a hacerlo, no débil. Cuando estoy bien, más que decir, trato siempre de mostrar agradecimiento. Listo. Y aquí, de nuevo, como nuestra hojita, esa memoria que construimos. Entonces, la memoria no se construye con esfuerzos ni repitiendo palabras, sino se construye con creatividad. Entonces, construir las palabras y los recuerdos está atravesado por relatos que algunos pueden ser ciertos, otros no. De nuevo, aquí el primer recuerdo de un ser humano que lo puede expresar, recordamos cosas que sucedieron a los 3, 4, 5 años de edad, los adultos, pero hacia atrás no lo recordamos, no en la palabra, ¿sí? No en el inconsciente, por supuesto que sí, pero en la palabra no. Y en el cerebro se cuentan unas cosas y se esconden otras, ¿no? Y por eso es importante cuál es el concepto que tengo de mí, porque el concepto que tenga de mí es la conversación que tengo cada día. Aquí muchas de ustedes de las que hablaron expresaron las cosas bonitas que se dicen cada día, pero yo les pregunto,
de verdad, todas esas cosas bonitas no las decimos todos los días. O hay algún día de la semana que me levanto y digo, hoy no, hoy puede pasar otra cosa, ¿sí? Hoy no me siento bien, ¿sí? Hoy no me levanté temprano, entonces no me va a ir bien porque tengo eso de allá atrás que como no madrugué hoy las cosas no van a salir rápido como quisiera, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas nos estamos contando? ¿Que todos los días nos sentimos bien? No, Marlene, Marlene hace así, cuéntanos. sí, Amelia, no. Amelia. eh, Mi nombre es Marlene. Dale, Marlene. No todos los días. O sea, es, por ejemplo, voy a contar cuando era pequeña me quemaba la oreja. Le quemaba la oreja a mi mamá y me decía, ay, Chinita, ¿qué te irá a pasar? Me lo decía a mí, como que algo malo voy a hacer y ella me va a castigar. Entonces, ahora me quema la oreja y me viene un pensamiento negativo. ¿Y Y no cómo me le pasa nada, pero me viene el pensamiento, ¿no? ¿Y Sí, qué es quemar la oreja? ¿Quemar la oreja de verdad con fuego? sí, sí, se me pone roja. Ah, se te pone roja. Y quema la oreja. Ajá. Pero cuando era pequeña sí pasaba algo, hacía una travesura y mi mamá me gritaba. Y ahora en algunos días, por ejemplo, no sé, se me pone roja la oreja, me quema la cara, ¿no? Y me acuerdo ese suceso, pero no me pasa nada. Me haces recordar, Marlene, en casa con mi hermano decíamos que cuando nos reíamos mucho, que no nos riéramos más, porque Sí, algo malo también. podía pasar Sí. o que la mamá o el papá iban a llegar a regañarnos, pero éramos muy chiquitos, ¿sí? Y, y yo ahora lo pienso. eh, Hay días en que no me río y me acuerdo de eso y digo, hoy, ¿por qué no me reí? Tengo miedo a que pase algo malo, ¿sí? Entonces, de verdad pensemos qué recuerdos tenemos atrás, qué historias nos contábamos con los hermanos. Con los hermanos hay muchas historias, ¿no? Eh, que de verdad traemos al presente, ¿sí? Nos da miedo reírnos, nos da miedo que porque no nos levantemos temprano, nos acordamos de ese regaño que pegaba la mamá, ¿no? Y entonces resulta que llego a la oficina y el jefe tiene una conversación conmigo difícil y me regaña y entonces la pregunta es, ¿quién me está regañando? ¿Con quién estoy teniendo la conversación? ¿Con el jefe o con mi mamá? ¿Sí? ¿Será que ese jefe me recuerda a mi mamá? Y lo que me está diciendo y ese sentimiento que me genera ese jefe allá adentro de malestar, ¿no? No es el jefe o la jefa, ¿sí? Puede ser esa conversación de mi mamá cuando yo era niña y que me trajo el recuerdo, ¿sí? Por eso es importante eso que les digo del lenguaje y la memoria, ¿sí? Porque es que construimos en la memoria esos recuerdos del pasado que tenemos ahí o las historias que se contaron en la familia que no sabemos si son ciertas o no, pero que están, pero para el cerebro no importa si son falsas o verdaderas, son, ¿sí? Y actuamos a partir de ellas. Y tenemos conversaciones a partir de ellas. Entonces puede ser que de pequeña con mi hermano tuve un conflicto y cuando llego al trabajo, ese compañero que yo lo veo, ¿no? Y dice las mismas frases de mi hermano y uno entra como, ay, ¿de verdad? ¿Sí? Pero no somos conscientes que no es mi hermano, que lo que él me está diciendo no es mi hermano el que me lo está diciendo, es un compañero de trabajo. Entonces, por eso traigo como a esta charla y a este taller un poco esas memorias que tenemos, ¿no? Porque las memorias son las que me permiten poder tener conversaciones. Entonces, tengo una memoria implícita, que son conocimientos inconscientes, y una memoria explícita, que es lo que aprendemos, lo que podemos contar. Eliana, si me permites compartir algo.
Sí, 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 claro que sí. Mira, estaba escuchando atentamente lo que decías. Me pasa algo similar, ¿no? O sea, en esto de hablarme ahora bonito, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un gran proceso, ¿no? Porque al principio, uff, han sido avasalladores los mensajes negativos, ¿no? Y no fue sino hasta cuando yo los observé, hice consciente de dónde venían, de dónde son esas voces, quién me dijo tal cosa, ¿no? Cuando yo empecé ya o sea, a ser mamá y mi niño ya iba creciendo, yo iba diciendo cosas y no me daba cuenta, repetía lo mismo, ok. Entonces cuando yo lo empecé a ser consciente, dije, a ver, voy a esperar, no voy a decir esto a mi hijo porque esto lo escuché yo, me lo dijeron a mí. Entonces lo hago consciente y ya no lo digo. Entonces me pasa lo siguiente, cuando llego al trabajo, estoy esperando que las personas que trabajan a mi alrededor me traten como mi papá me trataba cuando yo trabajaba con él o cuando yo era niña. Y estoy en un entorno laboral tan bonito, es tan distinto que las personas son tan amables, tan respetuosas, tan atentas, tan tolerantes, tan pacientes conmigo que yo estoy como que en qué momento me van a decir algo. Mi cuerpo está o sea, todos los días está generando cortisol, segregando cortisol, esperando que alguien me grite, que alguien me trate mal como lo hacía mi papá. Llegó un punto en que yo dije, basta, cálmate Blanca, respira y mira a tu alrededor, sé consciente, no está tu papá, aquí no está papá. Y, o sea, de lo que estaba en mi cabeza, los pensamientos y las palabras y las frases y el tono que hablaba él, lo extrapolé a la parte, ¿no? Exterior y dije, no, mira, aquí está fulana, sutana, mengana, estas personas no me están tratando así. Y estoy en el presente, estoy aquí y ahora. Sí, papá te hablaba mal, sí, papá te trató así, pero él no está acá. Se me caía algo y era como que, y estaba esperando, Dios mío, alguien me va a decir algo, ¿no? Acá no está papá, aquí estoy yo contigo, aquí estás tú conmigo, no va a pasar nada mal. Entonces, es un ensayo de todos los días. Se dice fácil, me amo, me apruebo, me acepto, estoy contigo, eres valiente, eres fuerte, sigue adelante, tú puedes, pero eso no es de hoy. Es desde cuando uno realmente toma conciencia y dice, esto lo tengo que transformar. Y todos los días es un empuje. A veces me miro al espejo y, ay, ya no quiero ni mirarme, o no quiero ni decirme nada, hoy día no, ¿no? Hoy día me siento fatal y tengo el derecho a sentirme así, estoy bien. Y al día siguiente vuelvo a empezar, ¿no? O después de un momento vuelvo a sentir, ah, ya, vamos a volver a empezar. El camino es siempre, el camino es todos los días y no ha sido sencillo, creo que ni para mí ni para nadie, pero cuando lo haces consciente, esas palabras se transforman en tu propio aliciente, se transforman en ti. Y ahora todas las mañanas lo primero que sale en mi despertar es gracias. Y cuando a veces me despierto en la noche por alguna cosa, simplemente vuelvo con el mantra, gracias, gracias, gracias y me vuelvo a dormir. Ya lo hice tan consciente que en todo momento está eso ahí. Gracias. Blanca, a ti muchas gracias. Jimmy nos dice, cuando mezclamos contextos, lo que nos toca es discernir si viene de esa persona o es esa voz del pasado. Técnicamente se llama superposición de contexto. Listo. Aquí entonces, digamos que en esta diapositiva lo que tenemos es ese cerebro que recuerda muchas cosas, ¿no es cierto? Y que trae cosas y palabras y recuerdos. Y recuerdos de hoy, y de hace una semana y de hace muchos años. Y aquí en esa memoria explícita que nos lleva luego al lenguaje hay dos cosas. Esa memoria explícita puede ser semántica y puede ser episódica. Y en esa semántica lo que pasa es que es la información factual que disponemos, lo que nos pasa aquí, hoy, y es inmediatamente esa sensación de conocer. La otra es la que registra lo que sucedió en un momento preciso y es la sensación de recordar. Cuando vamos a expresar en el lenguaje, vienen las dos y se unen, ¿no?
Entonces, ese conocimiento que tenemos por información, porque nos leímos en el libro, porque fuimos a la universidad, porque hicimos un bachillerato y la traemos aquí, y el de recordar. Y cuando vamos a conversar con alguien, las dos se juntan, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en el lenguaje, porque no es solamente, no, me aprendí tales palabras y las puedo decir. No, es que vienen cargadas de sensaciones. Y por eso cuando yo salgo a expresarle al otro o me cuento a mí misma, viene ahí esa emoción. Y vienen los juicios, ¿no? Y nos comunicamos en función de lo que no tiene, ¿sí? De lo que no tiene el otro y que yo quisiera que tuviera, o de aquello que quisiera que me contestara. Entonces, algo así como te reclamo porque no te fijas en el detalle. Y esto aquí es un ejemplo y es, me trajo un ramo de flores, ¿no es cierto? Esa persona especial llegó con un ramo de flores, pero en la mañana dejó la loza sin lavar. Entonces, ¿qué es lo primero que le digo? Antes de dar las gracias por el ramo de flores, claro, pero como dejaste la loza sin lavar, ¿no? Y entonces mi conversación ya empieza por el lugar de aquello que no está dando como yo lo quiero dar. Eh, o esas conversaciones que son de esas que les decía más cotidianas, ¿no? Entonces a él le gusta dejar la ropa sucia en el canasto y a mí me gusta que la meta en la lavadora. Entonces, ¿cómo empieza esa conversación o con mi hijo? Pero ¿por qué tienes la ropa sucia en el cuarto? ¿Sí? ¿Por qué no lo dejas en la lavadora? Y aquí empieza a subir el tono y la pelea. Eh, y entonces, en este ejercicio de la palabra, casi siempre entablamos conversaciones, que sería lo ideal, sin prejuicios, ¿no? Pero siempre tenemos un juicio de ese que viene a hablarme, eh, con posturas propias, ¿no? Entonces yo estoy convencida que la mejor religión es esta. Y si el otro me habla con otra convicción religiosa, pues no conecto, no lo entiendo, no le doy paso a que hable, porque inmediatamente yo cierro mi cerebro y solamente estoy escuchando lo que me interesa del otro, como quiero que lo diga. Pero si él dice que esta religión es mejor, entonces yo me enfrasco y aquí me quedo en las opiniones y en los pareceres y no permito que la conversación fluya. Eh, Nuestras creencias son maleables, así no lo creamos. Eh, Poder hacer ese ejercicio de la palabra, y aquí un poco la invitación es saber que las cosas pueden cambiar, saber que eso que estoy pensando puede tener otra mirada, que a pesar de que me traigo la creencia familiar de lo que me decían en mi casa, frente a que todos los hombres son infieles, ¿sí? Entonces sigo actuando y sigo hablando con hombres a partir de la premisa que traía acá, o puedo cambiar como ese chip ahí en mi cabecita y, bueno, demos una oportunidad de tener una conversación diferente. Eh, las palabras que uso en el lenguaje cotidiano, y las que conozco delimitan lo que siento. Y aquí una invitación a cuál es mi repertorio emocional, porque resulta que cada palabra está marcada por una emoción, ¿sí? Cuando yo me levanto y le digo, hola, buenos días, hijo, o llego al trabajo, hola, buenos días, fulanito de tal, ¿qué emoción está atravesando aquí? ¿Sí? Entonces, cómo fluye el lenguaje, porque no es solamente lo que estoy diciendo de aquí hacia afuera, sino cómo está mi cara, cómo están mis manos, ¿sí? Las escondo, las dejo ver, le estoy diciendo, hola hijo, y por dentro, ¿no? Furioso, y entonces emocionalmente, ¿qué está pasando? Y creo que cada palabra, si ustedes se dan cuenta y pueden buscar ahí en Google, hay más de 425 emociones. Y lo pueden buscar ahí porque aparece toda una figura de 425 emociones y seguramente siempre nos acordamos de la tristeza, de la alegría, de la ira, pero nos limitamos a unas emociones muy pequeñas. Y cuando nosotros podemos empezar a abrir el abanico de emociones,
podemos conectar y hablar distinto con el otro, ¿sí? Y aquí cómo tener conversaciones diferentes con el otro, con aquel al que, por supuesto que puedo estar enojado, ¿sí? Tengo derecho a estar enojado porque me hizo algo que no está bien, ¿sí? Porque es mi marido y venía tomando, manejando, ¿sí? Y llegó a la casa en el carro manejando. Y entonces me tengo que quedar callado. No, pero la pregunta es, ¿qué tengo que decirle a él? ¿Sí? ¿Entro con la cantaleta o de qué forma conecto con la emoción y le digo, yo me siento, porque soy yo el que siento, él no está sintiendo la emoción, él se tomó las cervezas, así que para él, pues la emoción es otra porque viene feliz, ¿verdad? Para mí, la emoción de qué es, de ira, de rabia, de malestar, ¿sí? O con el empleado que teníamos que entregar un trabajo mañana y no se fue a una fiesta la noche anterior, no llegó, no entregamos el trabajo. ¿Qué tengo que decirle? Entonces es cómo conecto esa emoción y le digo, estoy sintiendo mucha rabia, yo estoy sintiendo mucha rabia porque te viniste en el carro, ¿no es cierto? Tomado. Pero lo que genera en mí es una sensación de impotencia o de miedo a que tengas un accidente, ¿sí? Y conecto la conversación distinto. O le digo a mi compañero de trabajo, esas 2 horas de retraso nos va a implicar un regaño, no a mí, sino a todo el equipo. Y es parte de tu responsabilidad. Entonces, un poco en las conversaciones significativas tengo que decir lo que yo estoy sintiendo, pero soy yo, no es el otro, soy yo el que estoy sintiendo la rabia, la molestia, la impotencia y tengo que decírselo al otro, ¿sí? Entonces, no vamos a poder entregar este trabajo porque hay un atraso. Entonces, como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Y poner al otro en la acción por esa situación que se presentó. O con los hijos, ¿no es cierto? No, es que perdí la materia. Y entonces los papás salen a la cantaleta de es que yo te doy todo y entonces no tienes derecho a perder. Pero en realidad sabemos que hay en mí de la rabia frente al hijo, es una cosa de dinero, ¿sí? Es que estoy perdiendo plata porque estoy pagando la educación y tú pierdes, ¿sí? O dónde está en realidad la razón de mi molestia porque mi hijo perdió la materia y cuál es la conversación que tengo que tener con él, ¿sí? Frente a la pérdida de esa materia. Entonces, mi invitación aquí, ya estamos llegando a las 9:30, como dijo Jimmy, es busquemos esos sentimientos que están ahí, que no sabemos que existen, que son más de 425 y qué es lo que me genera cada conversación, cada diálogo que tengo, pero no solamente con el otro, sino es qué conversación tengo conmigo cuando me levanto y amanezco con dolor de cabeza o con dolor de estómago, ¿sí? O con rabia o con sueño, ¿sí? ¿Qué es en realidad lo que está ahí? Entonces me digo frases como, ay, madruguemos más y salgamos corriendo a trabajar porque tenemos que hacerlo bien. O en realidad tengo que conectar conmigo y decir, me duele el estómago hoy, no voy a madrugar tanto, me voy a dar el espacio para que me pase mi dolor de estómago, ¿sí? Y es la conversación conmigo. O esa conversación que yo les decía con mi hermano, no, es que no me voy a reír porque vamos a llorar más tarde, ¿sí? Entonces, más bien el momento de alegría, venga, disfrutémonos esta risa, más tarde no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, Jimmy, eso es, nos quedó como la mitad, pero no, no importa. Em, No, ¿cómo que qué pasó? A ver, como dicen ustedes, ¿qué es que qué? es A que, ver, ¿qué? es la versión que tengo del acento colombiano. Eh, ¿Es que qué? Porque fíjate, Jimmy, así sonamos los y- colombianos. o no, a menos que me digan que no los demás, a ver, no sé. Pero Eliana,
Primero que nada, me ha parecido muy interesante. Yo he visto que esta vez te has enfocado en la parte más de la conversación cotidiana, del uno a uno, ¿no? Eh, lo cual me hace ver a mí que de verdad tienes toda una experiencia y toda una experticia en lo que es comunicación a todo nivel, de verdad. Ha estado buenísimo. Yo me acuerdo de la otra vez que hablaste de la comunicación de la empresa y lo que la empresa comunica, y en esa otra ponencia hablaste de la historia de la empresa, con los hitos, todo eso. Y ahora me ha gustado mucho el hecho de que hemos podido abordar esto de que en lo que yo pude escuchar hace poco, el hecho de que muchas de las discusiones que tenemos es solamente porque tenemos una expectativa y no concuerda con la expectativa y no aceptamos lo que hay y no aceptamos lo que tenemos y no le damos esta mirada sistémica, ¿no? De nombrar lo que es, ¿no? Si estoy molesto, pues estoy molesto, ¿no? Acá en Perú, igual yo le voy a pedir que me digan si estoy haciendo incorrecta mi observación. Y quizás no es Perú, solo toda Latinoamérica, no acostumbramos a decir cómo nos sentimos, sino que acostumbramos a decir, o me preguntan, ¿no? ¿Estás molesto? Y dices, no estoy molesto, todo bien, todo está bien, ¿no? Pero en el fondo estoy que lo quiero mandar o sea, pero no, ese es el tema. Y cuando y acá tiene que ver quizás esto, tú dime si lo puedes asociar con la buena conciencia y la mala conciencia, con la cultura, que si a mí me dicen, Jimmy, ¿estás molesto? Yo digo, sí, estoy molesto. Me molesta esto. Y la gente se mira así asombrado y dice, no, espérate, no. Así no funcionan las cosas acá en Latinoamérica. Tienes que decir, no, todo bien, todo bien. Vale. No sé tú qué opinas de eso. Sí, de acuerdo, Jimmy. Todo el tiempo, como alguien estaba escribiendo ahí, políticamente correcto, tengo que dar como la conversación. Digamos que en mi trabajo entreno voceros y cuando tenemos que hacer comunicación de crisis, yo le digo a mis jefes, pues hay que salir a decir que el sistema está caído. Y todos me dicen, pero ¿cómo vamos a salir en un comunicado y a decir a los medios que está caído? Entonces yo les digo, pero si la gente no puede hacer las transacciones o pagar el impuesto, pues nos toca decir la verdad, porque si salimos y contamos una historia que no es, pues los de allá nos va a decir, no nos van a creer, pero, pero tenemos la costumbre de que hay que, en comunicación se dice maquillar, ¿no? Maquillar la comunicación, contarla de otra manera. Y un poco mi invitación, Jimmy, aquí es que maquillamos nosotros en lo que nos decimos a nosotros mismos. Así es. ¿No? Creo que lo hacemos cotidianamente y no nos damos cuenta, no somos Todos los conscientes días, todos los que días. nos salimos a decir que la máquina se dañó y nos toca decírnoslo de vez en cuando. Además, Eliana, llevándolo al contexto de la empresa, la gente sabe, y llevándolo al contexto familiar, cuando, por ejemplo, le dices a tu hijo o a tu hija, oye, te ven peleando a ti con tu esposo y dices, no, no pasa nada, hijo, tranquilo, tranquilo. Ellos saben, nosotros sabemos, ellos saben, todos saben. Entonces hay una suerte de esquizofrenia colectiva, porque tenemos un mundo dividido, lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos ser. Y ahí es donde crece la dificultad. Y ahí donde vienen los problemas, porque no aceptamos la realidad. Ojo, yo creo que cuando Eliana menciona que no decimos la verdad, no es una cuestión moral de decir la verdad o ser mentirosos, no va por ahí, va por el tema de pertenencia, aceptar e integrar lo que es. Si se cayó el sistema en el banco, mejor salir y decir, sí, lo siento, se cayó el sistema, y la segunda parte es, ¿cómo reparo el daño que te he hecho? Pero no podemos negar. La mirada es esa, o sea, sí, así es. Sí, sí a todo como es. Vale. Ahí te están escribiendo también, Eliana. Ahí está Sí, diciendo, dice. Paula dice, no es políticamente correcto enojarse. Amelia dice, Eliana, muchísimas gracias, muy interesante el tema, me llegó al corazón, de Lima, Perú. Mira, Eliana, te están viendo desde Japón también, por ahí he visto, ¿eh? Ah, por ahí vi a Sara, sí. Sara también. Creemos que somos seres con superpoderes y que tapamos el sol con un dedo. Pues no, es una ilusión. Vivimos mucho tiempo en ilusión. Y Vero te dice, gracias, Eli, me encantó. Ok. Em, bueno, siempre nos va a faltar el tiempo. O sea, por favor, ya, es una cosa que yo siempre digo, siempre nos va a faltar el tiempo. ¿Larisa? Sí, Jimmy, hola, buenas noches, ¿qué tal? Tenemos la tendencia en Latinoamérica a, digamos que, esconder las emociones
y como dijo alguno de nuestras compañeras en el chat, lo políticamente correcto es jamás demostrar que estamos molestos, cuando en realidad debemos de hacer todo lo contrario, ¿no? Demostrar y decir las cosas como son. Pero en muchas empresas también esta es la cultura dentro del ámbito laboral. No mostrarse molesto, sino ser bastante cauto en lo que se dice o ser bastante, digamos, invitar a la negociación y evitar el conflicto, evitar la molestia, evitar las caras largas o evitar el reconocernos molestos y fastidiados o que tengamos un inconveniente por cuestiones de trabajo o por falta de responsabilidades. Tenemos esa tendencia en Latinoamérica, sí, pues, Ojo que a evitar el evitar. conflicto, cuando yo evito el conflicto, ojo, quiero que hagan una introspección. No lo evito para el otro, ¿ah? Lo evito Ujú, para mí, para, claro. para no fastidiarme, para, no voy a decir joderme el día porque va a sonar feo, pero lo hago para eso, o sea, para no molestarme a mí. Entonces, a tener cuidado con los que creen que esto es para el otro. Gracias, Elisa. Blanca. Y bueno, no solamente, perdón, un momentito, por favor. Ok, no solamente no asumimos que es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, digo, Jimmy, tú me das cólera, tú me molestas, ¿no? En vez de decir lo que tú dijiste o la situación que sucedió me hizo molestar o yo me molesto por tal cosa, ¿no? Lo que acaba de decir tú, eso es cierto, ¿no? O sea, no asumimos esa responsabilidad desde nosotros. O más básico, nada más decir, me siento molesto. Claro, Porque ¿no? quizás, Pero, o sea, quizás ni es y la encima otra decimos me siento persona. molesto por lo que tú dijiste, Es que pero no, o quizás sea, no es la yo otra me siento persona. molesto. Ojo, Ujú, con lo que hemos hecho de la superposición de contexto y lo que ese ejemplo del jefe y el papá, ajá. quizás no me siento molesto por el jefe, sino me siento molesto por un recuerdo que tengo de mi padre cuando hablaba del jefe. Entonces el otro ni Ujú, existe, el otro ni tiene que ujú, ver. Entonces, quizás estoy a comenzar desde lo más básico y validar lo ujú, que siento. Estoy molesta, estoy molesto, estoy alegre, estoy triste. Así que ujú. vamos a comenzar a sincerarnos todos. Vale. Sí, Jimmy, y con nosotros, creo que ese es como con nosotros, y es, hoy amanecí triste, pues sí, estoy triste, ¿sí? Hoy estoy más alegre, o hoy estoy deprimido, pues sí, estoy deprimido, porque creo que si somos sinceros con nuestra conversación, con la nuestra, pues las conversaciones con los otros van a fluir, porque yo estoy dejando ver cómo estoy, como desde la transparencia. Así como le exigimos a la empresa que nos diga que se cayó el sistema, pues es que nosotros un día nos podemos caer también, ¿no? Claro. Además que para los que son consteladores acá o facilitadores y los que quieren ser facilitadores, recuerden que para trabajar en una constelación solo puedo trabajar con esas emociones sinceras y primarias. No puedo trabajar con emociones que sobrestapan, que sobreesconden algo. Entonces tenemos que lograr que el cliente conecte con esa emoción primaria. Acá dice Paula, pienso en el fondo que no nos atrevemos a mostrar nuestras emociones. Claro. Y Lidia dice, no tenemos la capacidad de manifestar nuestras emociones. Sí tenemos la capacidad, ojo, de ser capaces, somos capaces, solo que no lo hacemos por problemas, dificultades, traumas, falta de información, falta de aprendizaje, pero de que se puede, o sea, somos capaces, ojo. Eliana, ¿qué te gusta? Yo sé que no hemos acabado, pero así es la vida, así es. Pero cuéntame cómo te sientes tú, cómo te has sentido, qué te gustaría decir para cerrar, mientras que las personas van dejando algún mensaje de lo que se llevan hoy día de la ponencia de Eliana. Cuéntanos, Eliana, ¿cómo estás? Sí, para entrar en tono con esas conversaciones significativas, puedo decir que al comienzo tenía mucho susto, porque no pensé que estuviera tanta gente. Entonces, cuando vi tanta gente, entré como en pánico escénico por un momento. Así que reconozco que al comienzo tuve un poco de susto. Eh, Me llevo el agradecimiento con quienes están aquí, de verdad. Muchas gracias por hacerlo posible y porque de ahora en adelante podamos pensar que de las memorias de atrás me estoy trayendo a mis conversaciones, qué es mío, qué no es mío, qué puedo recibir en cada conversación.
¿no es cierto? Que me está dando el otro y que yo a veces no escucho eso. Creo que es valioso que nos llevemos cada uno. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Eliana. Yo voy a leer algunos comentarios de acá. Dice, gracias por la información, dice Paula. Larisa dice, muchas gracias, Eliana. Eh, Luego dice Eliana, muchas gracias de parte de Lidia. Me llevo sabiduría y gratitud. Gratitud de esta experiencia, un abrazo, me gustó mucho. Reafirmación de una comunicación asertiva y desde mí, no desde mi pasado. Y gracias, Eliana, por tu tiempo y por toda la información. Me llevo a estar más pendiente de mis diálogos internos. Buenísimo. Puedo ser más sincera conmigo mismo, dice Lorena, de Costa Rica. ¿Cuál es la frase que me repito? ¿Cuál es la historia que me cuento de lo vivido? Me llevo esas dos preguntas. Perfecto. Yo, María C. dice, gratitud por los mensajes y por los mensajes, a reconocer lo que me digo. Perfecto. Justo estoy viendo acá a Paula y María C. Yo las voy a, no voy a decir que las voy a exponer públicamente una invitación para que hagan su ponencia también, pero les dejo ahí la, como dicen, la pelotita. María C. tiene gran experiencia en el corporativo y con su mirada sistémica sería interesante. Paula, con la experiencia que tiene en el trabajo y sé que también Paula tiene toda una mirada desde una escuela de, ay Dios, ¿cómo se llama? Del Carnage, me parece, o me equivoco. ¿No, Paula? Sí, leer Carnegie, sí. Bueno, ahí está, les dejo, como dicen en el fútbol, les dejo la pelota ahí en la cancha para que ustedes, Sí, tenemos ¿vale? que ponerle la fecha definida, elegir el tema. Te llamo para ponerle tema y fecha. Ahí estamos para ver lo que viene, ¿ah? Y también ahí estoy viendo a Sara, que también Sara Y tiene un nuestra programa de constelación que capacitación. tenemos pendiente por Venezuela. Ah, y verdad, estábamos hablando, sí, bueno, en este grupo sí se puede hablar de eso. Hay la posibilidad, me estaba comentando Paula, de hacer una constelación para observar qué es lo que está pasando en Venezuela. No para sanar a Venezuela, no para derrocar a nadie ni reivindicar a nadie, sino para observar para qué es bueno que le ocurra esto a Venezuela y para qué es bueno que le ocurra esto a Latinoamérica. Y si es algo más grande, quizás es un patrón, quizás es algo histórico que tiene que ver con mucho más de la historia de la República, sino de más atrás. Así que estoy viendo agendas y chequeando. ¿A cuántos de ustedes, digan yo, les gustaría que hagamos una constelación prototípica para Venezuela? Ahí está, 1, 2, Yo. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, perfecto. Entonces, Ya solo tenemos a todos. lo vamos a hacer. Ya está, ya. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Una foto nos tomamos todos para que quede de recuerdo y se la regalamos también a Eliana. Blanca también quiere participar. Muy bien. Una foto, a ver, aprovechen en este momento, peínense. Hola Milka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Susana, Amelia. Lo inmediato cuando digo foto, todos hacen esto ya. Ya están así ya. Perfecto, muy bien. Pero todas están bellas, Tú están no hermosas. tienes ese problema, más Jimmy, no se te hace así el pelo. Sí, no tienes que No, porque peinarte. mi belleza es cotidiana, entonces ya Porque es. no tienes ni pelo. Ah, porque no tengo pelo. Ok, gracias. Bueno, se acabó la transmisión. Muchas gracias. Nos vemos. Mentira. Vamos a ver entonces. Ya estamos acá. Vamos a tomar una foto entonces, ¿ya? Vamos a ver, con los que estamos en cámara, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí. Voy a tomar otra con los emoticones. Pongan emoticones, saluden, manden besos, manden fruta, manden todo. 1, 2 y 3. Ahí está, perfecto. Bueno, Eliana, luego te paso la grabación, les paso la grabación a todos los grupos que han participado hoy día. Te la paso, Eliana, para que la cuelgues en tus redes, en tus contactos. Y muchísimas gracias. Un aplauso para Eliana. Muchas gracias, Ah, Eliana. bello. Gracias, Jimmy. Una gran ponencia y un aprendizaje para todos nosotros. Y nos vemos el siguiente mes. Ya les cuento quién va a ser la próxima ponencia. Así que estamos en contacto. Besos, abrazos, bye bye. Chao. 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 Gracias, Chao, Eliana. gracias a Gracias. todos. Gracias, Jimmy. Gracias a todos. Gracias.